Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Andrés Vázquez Cadena y pertenezco al SEAC de Occidente. El día de hoy hablaremos sobre la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Bueno, este trabajo es con base a un cuestionario que tiene 5 preguntas. La primera diapositiva corresponde a la pregunta número 1, la cual dice aspectos de los que dependen las actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. Las actividades microbianas dependen de muchos factores, como los cuales son el tamaño de sus poblaciones, el estado fisiológico y de las especies presentes. Entonces, los organismos también pueden depender de las condiciones ambientales, como lo son los hongos, que pueden depender de la humedad, de condiciones de luz y de humedad relativa. Las bacterias pueden depender de enzimas y de otros factores para su propagación y multiplicación. Los virus también tienen diversidad de factores de los cuales dependen, como lo es su dispersión y su funcionamiento. También pueden depender del tamaño de sus grupos. Dependiendo del tamaño de los grupos, podemos decir que los microorganismos pueden captar un poco más de nutrientes. El grupo más grande puede decirse que es el grupo que más, más obtiene, más capta nutrientes y también capta otros factores que pueden beneficiarlos. También puede depender de su fisiología. Dependiendo de la fisiología del microorganismo sería como la captación de los nutrientes y del alimento que ellos necesitan. La velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema está controlada por los nutrientes disponibles. Las condiciones de crecimiento prevalecen en el ecosistema dependiendo de estos factores, de qué nutrientes hay, de cómo esté la fisiología del microorganismo, si absorbe rápida o lentamente. Y la influencia del crecimiento microbiano se proporciona perfectamente por nutrientes y hábitat. Bueno, la segunda pregunta nos refiere a qué nos referimos como una comunidad microbiana. Bueno, la comunidad microbiana se refiere a un grupo de microorganismos que residen en el mismo lugar al mismo tiempo y constituye una población microbiana o una comunidad microbiana. Dependiendo de la cantidad y la disponibilidad de nutrientes, sería como la velocidad de crecimiento de la división celular. El conjunto de microorganismos de la misma especie que viven en el mismo lugar es una comunidad microbiana. Y todas estas comunidades se derivan a partir de una misma célula. Bueno, tenemos la cuarta pregunta que nos habla de por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. Entonces los microorganismos en el suelo tienen diversidad de competencias. Tienen competencias por la captación de nutrientes, por las tasas metabólicas y por la velocidad de crecimiento. Básicamente siempre serían por los recursos de los cuales ellos se alimentan. La competencia básicamente siempre será por recursos, puede ser un poco intensa y el resultado depende de diversos factores, como lo mencionamos de la tasa de captación de nutrientes, tasas metabólicas y la velocidad del crecimiento. Bueno, ¿qué los favorece que ellos realicen actividades entre sí? Hay algunos microorganismos que no pueden generar algunos procesos por sí solos. Hay algunos procesos como lo es la sintrofia en el ciclo anóxico del carbono, en los cuales los microorganismos se ayudan entre sí. Estas ayudas pueden ser de manera interna o externa. Es decir, puede que el microorganismo esté dentro del otro o por fuera. Bueno, tenemos esta tabla que nos menciona las diferentes fases de crecimiento de un microorganismo. Tenemos 4 fases para explicar la fase de latencia,
que es la fase donde el microorganismo está, no ha germinado, por ejemplo, la espora de un hongo, entonces está en stand-by, o por ejemplo una semilla que no ha sido germinada está en fase de latencia. La fase exponencial es cuando ya el microorganismo tiene las condiciones óptimas para su reproducción y para su funcionamiento, entonces empieza a crecer de manera exponencial. Como sabemos, los microorganismos se dividen en células. El crecimiento de los microorganismos es por fase exponencial, división de células a una manera muy rápida. Entonces vemos en la curva como se ve influenciado la parte del crecimiento. Hay una mayor cantidad de organismos viables según la gráfica en la fase exponencial, porque pasan de la fase de latencia a la fase exponencial. La fase estacionaria es la fase donde el microorganismo ya está reproducido, está captando nutrientes y está realizando sus diferentes procesos, sean procesos benéficos o por el contrario sean procesos de afectación a las plantas. Por ejemplo, las bacterias, que sea un proceso de pudriciones, en los hongos proceso de colonizaciones, entre otras. Y por último tenemos la fase de muerte, que es ya la fase cuando ya las células no son viables y dejan de funcionar. En la gráfica tenemos la parte de abajo que sería la fase de tiempo, como el tiempo que se demora el microorganismo en hacer el proceso. En el costado derecho la densidad óptima y en el lado izquierdo organismos viables. Por último, tenemos esta diapositiva en las cuales estamos explicando el artículo que fue traducido, que era Dinámica evolutiva, planta microbio en un mundo cambiante. Mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales pueden beneficiar los microorganismos a las plantas? Bueno, tenemos 4 mecanismos. Primer mecanismo, modificación física del ambiente. Bueno, hay algunos hongos y algunas bacterias que pueden darle estabilidad al suelo y en el momento generarles un poco de humedad en la raíz para el tema de sequías. Otro mecanismo que utilizan las plantas son las hormonas vegetales, que segregan proteínas relacionadas con las defensas. Las auxinas es una de las fitohormonas que puede ayudar a las raíces. Por ejemplo, las raíces que son pocas, las auxinas, son unas hormonas que permiten el crecimiento de las raíces. Cuando hay mayor crecimiento de las raíces, las plantas pueden adaptarse más fácil a las inundaciones. Las citoquininas es otra hormona vegetal, la cual está en el funcionamiento de la planta cuando hay muchas sequías. Entonces, las citoquininas hacen que las raíces tengan algunos exudados para que la planta no muera de desecación. Las giberelinas también son hormonas vegetales que reguladas pueden ayudar a la parte de cuando hay estrés por sequía y nutrientes. Entonces estas hormonas son importantes para el tema de ayuda a las plantas en algunos casos. Bueno, modificación del gen de la planta de expresión es otro mecanismo. Hay algunas plantas que de por sí pueden sufrir afectaciones a enfermedades por virus, bacterias, hongos, entre otros. Y esta modificación de la planta por estos microorganismos puede alterar el gen de las plantas para generar una resistencia ante estos patógenos. Son compuestos orgánicos que pueden generar una resistencia sistémica inducida contra algún patógeno. Y por último, tenemos cómo proveer el acceso a las plantas de nutrientes. Este último punto
sería como el ejemplo de las micorrizas. Las micorrizas son hongos arbusculares que se encuentran en el suelo y permiten a las raíces alcanzar nutrientes en las zonas más profundas. Entonces, esta sería como el otro mecanismo por el cual las plantas pueden beneficiarse de algunos microorganismos. Muchas gracias.